probablemente, si le podemos poner palabras ahorita a eso, creo que fue una necesidad de cambiar. Y empecé de no saber nada a empezar a practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y faltarle al respeto y buscar cosas, elementos, para crear. Ese era mi objetivo, era crear, como sigue siendo actualmente. También gracias al comentario de un amigo mío que me dijo, mira, carnal, si quieres estar en este medio, tienes que persistir y aguantar. Pero para vivir de esto hay que llegar a otro nivel. Y ahí me empecé a topar con... ¿Qué tal, mis queridos rockstars de la comunicación audiovisual? Muchas gracias por estar una vez más acá en su podcast Ideas Objetivas. Hoy tengo el agrado de volver a platicar con mi gran amigo Mau Castillo. Él es locutor, actor de doblaje, ha sido colaborador en radio y actualmente es director de doblaje. Mi estimado Mau, ¿cómo estás? Mi hermano, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí andamos con mucho gusto. No, pues muchas gracias. Feliz de verte después de tanto tiempo. Sí, años de no. Años. Te veo en redes sociales, pero no habíamos tenido el agrado de volver a platicar así one on one. Entonces, qué chingón que me hayas aceptado la invitación. Y pues nada, mi Mau, pues saber, para entrar duro y directo a este tema, pues cómo te integraste a todo este tema de la comunicación. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fueron tus primeros encuentros con la realidad versus lo que pensabas que iba a ser este show? Fíjate que yo comencé por ahí ya prepararme por el 2005, 2006. Todo surgió, bueno, a mí me inquietaba desde hace un chingo de tiempo la cuestión del doblaje particularmente, porque pues escuchaba las voces de las caricaturas, de las series desde chavito y andaba yo imitando y haciendo las voces que de Cucho, que de Benito, de los Picapiedra, todas estas caricaturas que a lo mejor muchos de los que van a ver eso no tienen ni idea, pero los que son como de nuestro forje, pues ya más o menos van a comprender. Y pues por azares de la vida, terminé estando en un taller con el señor Moya, Rubén Moya, quien le dio por ahí la voz a He-Man, quien tenía esto de Aunque usted no lo crea, por ejemplo, ¿no? Y bueno, un gran también actor y director. Y también, bueno, y de pronto también por ahí escuchaba conocí una chava que decía, ay, sí, estaría padre que hicieras comerciales, publicidad. Pero para ese entonces creo que se tenía que tener la licencia para poder trabajar en ese ámbito. O sea, había muchos filtros pues para que pues no cualquiera estuviera en el medio, ¿no? Entonces tomo mi taller ahí con Rubén Moya y empieza mi preparación. Después conozco a una persona que me recomienda un taller de locución con otro compañero que se llama Genaro Contreras. Con él empiezo a hacer la locución, bueno, prepararme en ese ámbito y pues para mí era como, no sé si por sabes, como que el ímpetu o las ganas de hacerlo, pues era como fácil y había mucha creatividad y habían cosas muy padres, mucha fuerza, ¿no? En ese momento, mucho impulso. Y poco después, cuando termino ese taller con Genaro, empiezo ya a hacer como mis primeras cosas, ¿no? En doblaje y en locución. Después tomo otro taller en donde ahí tuve la oportunidad de estar con gente muy veterana. Pues ahí estaba, bueno, no veterana, sino con una experiencia. Ya estaba Igi Dudkiewicz, que seguro lo conoces. Claro, el buen Igi. El buen Igi, Marco Viloria, mucha gente. El señor Jaime Vega, que también es un gran actor y director de doblaje. O sea, mucha gente que ya estaba inmersa en el medio y pues yo creo un poco por mi carácter de siempre ser muy extrovertido y dicharachero, pues se me fueron abriendo las puertas y pues también estar demostrando un poco el que, pues bueno, lo que aprendía en clase lo practicaba, lo aplicaba y entonces creo que eso me fue abriendo las puertas, ¿no? Porque empecé a colaborar por invitación con Igi en el radio, después también por ahí tuve colaboraciones en la Hora Nacional, luego en otra estación, por ejemplo, en radio allá por Toluca. Ya empezaba también a hacer cosas de doblaje y pues bueno, o sea, era
aprovechar neta con mucha hambre de todas las oportunidades que se me estaban brindando en ese momento, que fíjate aquí que yo siento que como que las puertas estaban abiertas para mí de par en par y pues yo me fui así, ¿no? O sea, en un camino bien libre. Y pues otra cosa es que yo trabajaba para una empresa en ese momento y pues bueno, tenía un ingreso que pues era el resultado de estar en ese trabajo, ¿no? Pero me gustaba, es el lugar en el que trabajaba actualmente es una gran empresa, una empresa internacional muy buena y todo, pero yo necesitaba como sentir la experiencia de la creatividad, o sea, verlo reflejado en algo, ¿me explicó? Como que yo tenía esta sensación de, ay, güey, tengo que ir a algún lado con esto, cabrón. Y pues ya, pues salí de esta empresa, me fui a varios lugares, por ejemplo, a radio con Iggy, a colaborar con él. Sin saber hacer radio, él fue el quien me enseñó a hacer radio y también a meterme a investigar lo que había en ese entonces, porque no había información como ahora. Ahora ya hay muchísima información, hay mucho acceso a la información y también a meterme por ejemplo, a los sistemas de grabación, porque también era ese otro rollo, ¿no? En aquel entonces todavía existían grabadoras para cassette. No sé si sepan lo que es. Las famosísimas reporteras. Mira, aquí, fíjate, aquí la tengo. Esta, mira. Sí, es la Ernesto es grabado allá. Ajá. Entonces aquí hacía yo mis pruebas, sí. Aquí hacía yo mis pruebas, mis grabaciones. Un día le digo a Iggy, oye, compadre, pues, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué me consigo para pues, para practicar y mandar mis castings? Entonces me dice, una reportera le preguntaba, o sea, una de mejor calidad, ¿no? Y me decía, no, pues a ver, pues ¿quieres ser un brother profesional o quieres ser un locutor de reportera, ¿no? O un actor de reportera. No, pues pro. Pues consigue este equipo, ¿no? Entonces ahorita que estaba viendo allá tu interfaz. Hola, interfaz. La Inbox. Ajá. Que yo tenía, o sea, tuve la anterior de esa generación. Me conseguí una Mac blanquita y con eso empecé a trabajar un micrófono. Un Rode NT1A y empecé de no saber nada a empezar a practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y faltarle al respeto y buscar cosas, elementos, para crear. Mi objetivo era crear, como sigue siendo actualmente. Todo el tiempo creo que a partir de ese momento fue también gracias al comentario de un amigo mío que me dijo, mira, carnal, si quieres estar en este medio, tienes que persistir y aguantar vara, ¿no? Porque no hay de que pues ya llegué y ahí te quedas. No, todo cambia, todo se va transformando, todo va evolucionando hacia un lugar y pues así fue, ¿no? Entonces empecé a hacer esto, o sea, participar en todo lo que había, entrarle a todo y pues creo que mucho sirvió pues mi forma de ser, el chance de ser bien cotorro. Que creo que eso traducido a lo que ahora veo ya es como mucho de relaciones públicas y sí, o sea, buscar la profesionalización de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, sabes como, sí, o sea, yo lo veía, sabes, como un juego. Todo lo veía como un juego, pero de pronto sí me di cuenta, dije, güey, pues de esto sí se puede vivir, ¿no? Pero para vivir de esto hay que llegar a otro nivel y ahí me empecé a topar con más necesidades de conocimiento y de preparación, pues. Eso es, ahorita ya brincamos ese tema, pero más o menos así fue como yo entré a este rock and roll. Sí fue mucho de ímpetu personal para querer arrancarte a todo esto y bueno, por lo que comentas, estabas a la par todavía trabajando en una empresa, ¿no? Y comentaste algo que era que antes se requería como la licencia para ser un locutor. O sea, en la actualidad ya no se requiere tanto esa licencia para ser locutor o sí, o cómo lo manejan ahora. Yo alcancé todavía a tener una licencia que se otorgaba por parte de la SEP para poder estar principalmente en los medios de comunicación, por ejemplo, en una estación de radio, ¿no? O sea, no podías estar en un micrófono sin esa licencia porque pues, es como pues, litigar, o sea, es como el cuate que quiere ser abogado sin su cédula, pues no puede, ¿no? Como el médico tampoco, pues sin su cédula profesional tampoco puede. Entonces, efectivamente, porque pues para poder llegar a ser una persona que está en un medio de comunicación, o sea, yo comprendí esto, o sea, que se plantea una posibilidad de dar información, o sea, tú eres el medio por el cual se da la comunicación de un punto a otro. Entonces, o sea, yo siempre he pensado en esto, que siempre es una gran responsabilidad ser este mensajero, ¿sabes? Claro. Entonces, o implica mucha responsabilidad. Entonces, al estar en un medio de comunicación, pues si uno da una información con una tendencia, pues obviamente va a generar un efecto en el entorno, ¿no? En el escucha, en quien llegue. Entonces,
implica, creo, mucha responsabilidad. Creo que por eso, bueno, o para mí siempre fue la percepción que tuve de eso y en la actualidad no he visto que ya pidan la licencia, ¿no? Y más, bueno, con los medios de redes sociales, pues ahora podemos ver una cantidad impresionante de comunicación, ¿no? De gente haciendo, Sí. expresando algo, ¿no? Justo te lo preguntaba porque, digo, no sé si la cédula era por alguna legislación hacia los medios tradicionales, radio y tele principalmente. O sea, ahora ya como todo es redes sociales, pues ya hay mucho influencer que también es locutor. O sea, agarran su voz, hacen la mención y pues ya está ahí pegado a algún audiovisual y pues ya eso se considera una locución porque solamente está la voz, pero sigue siendo parte de un producto audiovisual. Entonces yo no sabía cómo estaba la consideración ahí, pues sí, del gremio de locutores hacia estas nuevas tendencias y manejos de esos proyectos audiovisuales. De hecho, cuando yo entré a la publicidad, ya no era necesario tener esta licencia, ¿no? Porque yo me acuerdo que como por ahí del 99, 90, o sea, casi en el año 2000, conocí a una chava que tenía un novio que hacía publicidad, pues no sé si él era, híjole, te voy a mentir ahorita, pero creo que sí formaba parte del equipo de creatividad. Entonces él como que decía, bueno, vamos a llamar a fulano y tal, ¿no? Entonces me decía, oye, tú tienes voz como para hacer esto y tal, está padrísimo. Entonces te voy a recomendar. Le digo, sí, ya para meterme a estudiar y porque desde aquel entonces, un poquito antes, me habían recomendado una escuela, pero no tenía yo los recursos como para poder estudiar eso. Y yo creo que también como no lo comprendía, no amarraba todavía, ¿sabes? Como que no me aventaba yo hacia ese punto. Y cuando me dijeron de la licencia y me dijeron, no, es que hay que ir a hacer esto y un examen y todo, lo sentí muy abrumador y no le entré, ¿sabes? Entonces fue un tema más personal que eso. O sea, como que creo que todavía no descubría estas ganas, ¿no? Que ya pude ver en el año 2005, 2006. ¿Pero qué te generaba como sentirte así abrumado? O sea, el hecho de no considerarlo como un negocio bien o bueno, una manera de vivir o qué te abrumaba. Mira, yo ya conocía la publicidad por personas también. Porque en el edificio donde yo trabajaba en ese momento para un call center. Entonces en ese mismo edificio había una agencia de publicidad y yo veía a la banda. Entonces como que siempre los vi en un rollo muy diferente, como... O sea, yo los veía en otra onda que como que yo no machaba ahí, ¿sabes? Creo que el tema era la ignorancia, o sea, como que no tener conocimiento pleno y también no tantas ganas, o sea, no, ¿sabes? Como que decía, chin, pues me sentía menos, ¿no? Y decía, chin, es que no puedo llegar ahí, no tengo la capacidad, o sea, era un tema personal Ok. más que otra cosa. Y te podré poner o decir miles de pretextos abridos o cosas que hubieron en ese momento, pero no veía yo este camino, ¿sabes? Hasta que, te digo, ya como por ahí el 2005 conocí a una amiga que fue la que me dijo, güey, es que eres muy histriónico y bla, 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 ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no te diriges acá? Yo conozco a fulano y tal. Entonces, como que ella ni siquiera me dio tiempo de respirar, de analizarlo, y fue como de, va, órale, no me preguntes qué fue, Miki, qué, pero fue su madre, va. Probablemente si le podemos poner palabras ahorita a eso, creo que fue una necesidad de cambiar, ¿sabes? Una necesidad de cambio. Y entonces dije, va, güey, a ver de qué va este rock and roll. A mí me dan el teléfono del señor Moya. Y cuando le hablo por teléfono, me pasó el efecto fan de, estoy hablando con ta, y me dijo, hola, bueno, háblele a mí, le voy a dar el teléfono de mí. Ese es su teléfono, me dijo. Digo, sí, señor. Se lo voy a pasar a mi asistente. Y ya fue la única vez que hablé con él así directo. En el principio ya fue todo a través de su asistente y después ya entré a los cursos y bueno, ya pasé a través de todo ese rollo y muchas historias con el señor Moya, pero ese fue el momento, ¿no? O sea, como que fue arriesgarme y decir, ya, necesidad de cambio, sobres, vámonos. O sea, tu duda entonces era el no pertenecer a esa tribu, o sea, era más como tu desconfianza de no encajar en la tribu, más que tu calidad de ser intérprete o proyectar algo a través de la voz. O sea, tú pensaste en otra cosa cuando lo tuyo era la voz o encajar de alguna manera por la locución hacia esos medios audiovisuales. Bueno, hacia la publicidad más bien. Sí, o sea, es que siempre veía esto como algo muy fuerte, ¿no? Muy grande. ¿Sabes también qué fue? Ahorita que me acuerdo, yo estoy en una escuela que era un instituto de publicidad, entonces me acuerdo que hice una prueba porque estaban diciendo, vamos a hacer pruebas para la cabina de radio de este lugar. Y ahí voy yo, y entonces ya andaba como muy solemne. Creo que pues no le gustó el chavo, así como que me hizo cara y fue como que, no, usted se me hace muy de pose, ¿no? Y
Y no, yo no, pues como que no soy así. Y no me interesó, ¿no? Y como que me agüitó, creo que fue ese punto. Y luego, cuando ya pasa el tiempo y todo este rollo, yo me metí a las artes, empecé a hacer, pues que me viene antes de la publicidad, antes del doblaje y todo eso, está muy locochona, pero a grandes rasgos me empezaba a interesar, por ejemplo, la pintura, la fotografía, o sea, todo lo que fuera a hacer o crear, eso me llamaba la atención. Entonces trabajaba para eso, o sea, trabajaba para comprarme mis materiales de pintura, de mis materiales de foto. Me acuerdo que mi primera cámara, pues la conseguí porque vendí un instrumento que me había regalado una ex. Era un bajo bien bonito, bien chido, y pues lo vendí, me compré una cámara, pero pues de ahí empecé a crear, de ahí empecé a descubrir que en ese rollo podía cobrar dinero, ¿no? Entonces empecé a buscar cosas y ahí empecé a ganar lana aparte del trabajo que tenía. Entonces me iba a trabajar de 7 a 3, salía de 3 a lo que fuera y estudiaba y hacía foto, ¿no? Y así. Has tenido buena energía siempre, entonces Te acabas de... no, pues eso está chido porque te ha ayudado a lograr tus objetivos. Sí, y pues sí fue, digo, fíjate que es mucho eso porque pues al final del día nunca tuve como o sea, lo mío fue como una búsqueda muy, o sea, como a ciegas, era como estar en un cuarto oscuro, gigantesco, en donde solamente tenía mis manitas y estar ahí buscando en algo que coincidiera, ¿no? ¿Sabes? Y tú siempre desde lo Pues creativo, desde crear. desde chavito. Sí, y eso siempre ha sido desde chavito, ¿no? O sea, desde, no sé, pon tú, mi jefa me decía, alguna vez compró una tele blanco y negro de General Electric, así chiquita, ni siquiera el televisor sote. Pues creo que teníamos 2 días de tener esa tele y la desarmé y porque quería saber qué había dentro, ¿no? Y la volví a armar y funcionó la madre de eso, ¿no? Las grabadoras gigantes, sí, pues sí, bueno, no gigantes, sino ahora son gigantes para los dispositivos que tenemos, ¿no? Pero las grabadoras, todo eso, las desarmaba y veía cómo funcionaban los motorcitos de las caseteras y todo ese rollo. Entonces los desarmaba y los volvía a armar a ver si funcionaban. Entonces funcionaban. Metía, por ejemplo, los cassettes. Pues bueno, lo que hicimos como la gente de mi generación, pues grabar rolas del radio y luego hacíamos sus mezclas. O sea, cosas de ese rollo, ¿no? Mi bici, puta, tuve como 2 bicis, creo, y las bicis las desarmaba, no me preguntes, con unas pinzas de presión las desarmaba acá y las volvía a armar y las pintaba y luego andaba yo todo manchado de la misma pintura porque no sabía, pero yo hacía lo mío, ¿no? Entonces siempre fue mi rollo, o sea, siempre crear y atreverme a hacerlo, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Porque a veces hay personalidades que quieren hacerlo, pero no se atreven a hacerlo. Y esa parte disruptiva de cada persona es, yo creo, que lo que te lleva a generar más o a quedarte por conformidad y a veces con recelo a estancarte, ¿no? Porque si no te Sí. atreves, pues cómo vas a saber si pudiste o no pudiste haberlo hecho bien o no. Y eso es un claro ejemplo de lo que nos estás contando ahora, de que sí, a veces hay miedos, pero el hecho de hacerlo y querer hacerlo por algún objetivo en el que no sabes realmente cuál va a ser, pero sabes que tiene que ser diferente, te lleva a transformarlo. Y eso está muy padre de tu historia, mi Mau. Oye, comentabas que cuando empezaste fue como más en el tema del radio y hablabas mucho como con ellos. O sea, ¿tú ya conocías a Eiji de mucho antes o no, serio? Ah, o sea, lo conociste y sobre la marcha te fue jalando. Sí, o sea, cuando yo tomé mi primer curso de locución fue con Genaro. Entonces, un día el lugar donde estábamos tomando la clase tenía una cabina. Entonces, nos pidieron chance para que él entrara porque creo que andaba por ahí, urgía algo que tenían que entregar. Y entonces llegaron a ese lugar y Genaro dijo, ese es uno de los másters, ¿no? Pues yo lo vi y dije, órale, pues la vocesota que tiene ese carnal, ¿no? Y ya, entonces pasó el tiempo. Cuando ya entró a otro taller, a mí me dan la opción de hacer como el taller con había uno que era para novatos, o sea, el mismo taller, pero para novatos y pues estaba para veteranos. Entonces no se abre el de novatos y me hablan y me dicen, oye, dice el profe que, o sea, que sí, pero que te tienes que poner las pilas. O sea, no nada de andar ahí, ¿no? O sea, perdiendo el tiempo porque pues estás junto a banda choncha, ¿no? Dije, va, yo jalo, yo, o sea, me disciplino y
le entro, ¿no? Ahí conozco entonces a Iggy y sucedieron muchas cosas que al final del día nos llevó pues a generar una muy buena amistad y él también pues fue una especie de mentor porque yo le preguntaba y aparte pues, le preguntaba a él y a todo el mundo, no sé si te llegó a tocar que te preguntaba, oye, ¿qué hago con eso? ¿Y cómo le hago? ¿No? Creo que sí, ¿no? Por el tema del diseño de audio, cuando hacía las cápsulas, bueno, hago todavía las cápsulas para radio. Entonces, ya todo el mundo le preguntaba y yo trataba de obtener información, pero Iggy fue como el que me fue ayudando a acomodar todos estos elementos. Y de ahí pues yo ya me seguí, ¿no? O sea, yo me seguí, o sea, confié en mí, que no costó mucho trabajo. Creo que ese es un tema que es muy, muy importante, la confianza, ¿no? Claro. Y ese fue el gancho como para jalarte al radio. Sí, porque él me dijo, oye, bro, pues me late mucho tu rollo. Pues está el radio. O sea, que me dijo los términos y condiciones. Y dije, ok, va, jalo. Le digo, pero no sé hacer absolutamente nada. Dice, pues yo te enseño. Órale. Entonces él ya me enseñó. Entonces me enseñó y fue, yo creo que más duro para él. Porque yo era muy rebelde, ¿no? Pero a los dos creo que aprendimos mucho. O sea, yo aprendí mucho de él, pues imagínate toda la experiencia que tenía para ese momento y Jeps era brutal, ¿no? O sea, él ya estaba bien posicionado Sí, súper bien. cuando tú lo conociste. ¿Y cuál fue el primer lugar al que fuiste a aterrizar como cabina de radio? Con él fue en Alfa. En Alfa. Ah, ok. En Alfa. Con él ahí aterricé. O sea, él te fue diciendo, vas a hacer cápsulas y te dijo qué eran las cápsulas o no. No, fíjate que lo primero que empecé haciendo fue a participar en la producción. Entonces, por ejemplo, a generar las notas, a ver información, ¿sabes? Como ayudar a hacer la programación, tal cual. Después, cuando es el año 2009, viene lo del NH, bueno, un tema así como de estos de que nos encerraron también, como no fue como el COVID, sino NH1, no me acuerdo, N1H. Influenza, ajá. Ajá, que fue, o sea, que fue emergencia epidemiológica, ¿no? Entonces, por ahí una figura de la política mexicana tuvo a bien hacer como una conferencia, entonces empezó a equivocar y yo de ahí jalo el audio y hago como un pequeñito sketch. Entonces lo mando a Iggy y me dijo, güey, estás poca madre, ¿por qué no haces como cápsulas o cosas así como chuscas, insólitas, ¿no? Y yo, a ver cómo. Porque yo antes de eso ya había hecho, haz de cuenta, hacía unos promitos, ¿no? Pero porque estaba practicando en mi compu. O sea, yo agarraba el GarageBand de la Mac y decía, me vi una rolita y ya le ponía la rola y decía, no sé, hacía un promo de ahora tienes las plumas rojas de ta ta ta, ta 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 ta. Entonces ya le ponía yo eso y eran mis prácticas, ¿no? Mis autoprácticas. Claro. Para locución y aparte, pues para hacer el uso de esa herramienta, ¿no? Y y así la pasaba, le decía al güero, mira, ¿cómo escuchas esto? Pues sí, pero mira, si le puedes poner esto, ta 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 ta. Ok, y ya lo hacía, ¿no? Pero para lo de las cápsulas yo le mando esta información, empezamos a probar y yo hacía las cápsulas, haz de cuenta que eran información que salía al aire entre un minuto y medio y me tardaba al principio grabando y haciendo y produciendo 5 horas, haz de cuenta. Y ya, pues bueno, todo fue igual práctica, porque las cápsulas del MAU son producciones en donde yo hago un narrador. O sea, tomo una nota del periódico que sea chusca o de las noticias, chuscas, insólitas, o sea, cosas raras. Entonces tengo a un narrador y voy creando personajes que vayan alimentando la historia. Es como una micro radionovela. Bueno, sobre estos diálogos voy poniendo música y diseño de audio para crear este universo y pues bueno, que la gente pueda tener un entretenimiento auditivo que sea acompañado con toda una produccióncita, ¿no? Es que tú totalmente pensando en radio, o sea, que es solo escuchar, o sea, dando esa atmósfera. Exactamente. Y, brother, yo no sabía hacer eso, yo no tenía ni idea, pero algo me decía cómo hacerlo y yo lo hacía. Como que yo decía, bueno, y si le hago así, ok. Y la verdad es que, por ejemplo, nunca intenté hacer guiones para las cápsulas y nunca me funcionó hacer un guión. Todo lo improviso. Entonces dije, este es un buen ejercicio como para, ¿sabes? Agilizar la mente. Agilizar la mente. Entonces, pues hacía la narración y veía la nota y decía, bueno, le tengo que cambiar algo aquí al estilo de la nota que sea mío. Y luego ya te oponía los personajes. Después fui aprendiendo a conocer qué podía yo producir en música inmediata o qué tenía de librería. O de pronto decía, pues sí, necesito el sonido de un sartén con aceite y no lo tengo. Pues
ahí me tienes cargando todo a la cocina y haciendo mis sonidos, ¿no? O saliendo a la calle con el teléfono, con las herramientas que tenía a generar sonidos. O yo me imaginaba ese rollo. Nunca lo estudié, nunca sí, o sea, fui a la escuela, para eso no, cabrón. O sea, como que yo escuchaba eso y también el güero me iba diciendo, yo me iba diciendo, pues por aquí, bájale aquí, súbele acá, esto. Luego, por ejemplo, todo lo hacía siempre al centro, ¿sabes? Como que todo lo hacía en mono. Y luego empecé a jugar con panear los elementos, los personajes y buscar, o sea, todo era buscar. Y me fue saliendo. Oye, eso es súper bien. Digo, tú eres que el claro ejemplo de que a veces es más las ganas de querer hacerlo que el hecho de tener el panorama técnico ideal para hacerlo. Y creo que tus ganas demuestran que sí es así en la práctica, que tienes la idea, no sabes técnicamente cómo lo puedes desarrollar, pero sabes que lo tienes que desarrollar e ingenias la manera en cómo hacerlo. Claro. Y también creo que otro punto importante fue más adelante saber que necesitaba yo un conocimiento más estructurado. Entonces empezaba ya a buscar libros o preguntar a los compañeros ingenieros. Por ejemplo, ya estaba yo en doblaje y a los ingenieros les preguntaba, oye, ¿qué onda con esto? Pues mira, le puedes hacer así. ¿Cómo funciona un compresor? ¿Cómo funciona un ecualizador? ¿Cómo funciona un reverb, ¿no? O cómo funciona un delay. Y ya me decían a grandes rasgos y yo pues me metía horas con lo que tenía a practicar. Qué mejor escuela que codearte con la gente que ya está como profesional en el medio, ¿no? En distintas ramas, pero Sí, siendo profesionales. sí, no sé si te tocó, pero por ejemplo, cuando pues, yo vivía en un lugar en donde no había como un entorno óptimo o apto para poder producir, por ejemplo, sin ruido, ¿no? O sea, se me pasaba que pues, el perrito o un camión, un tráiler se metía, sonido pues, ¿no? Entonces, yo me pensé en la necesidad como de conseguir un lugar en donde ya pudiera yo estar solo, o sea, como que pensé en sí, irme a un punto, a un lugar donde estuviera yo solo y que pudiera crear este entorno en donde yo creara, ¿no? Sin ninguna interrupción, sin nada que me distrajera más que yo estar ahí, estar concentrado. Entonces conseguí un departamento, me fui a conseguir materiales, busqué a una persona que me ayudara para crear una cabina, o sea, una cabina que, o sea, yo veía estos estudios y decía, no manches, que esto está impresionante, pero ¿cómo lo puedo adaptar A mi espacio. a mi espacio, ¿no? Entonces dije, pues voy a hacer una cabina. No, pues ¿cómo hago la cabina? Y pues yo preguntaba a todo el mundo y nadie tenía puta idea, ¿no? Es que sí, no, pero le tienes que poner este material porque esta tela es más absorbente. Y yo, ¿absorbente de qué, no? Es que las ondas entonces que rebotan y bla, bla, bla. Y yo, no manches. Bueno, acaba de destacar, yo estudié ingeniería química metalúrgica. Entonces, por ese lado dije, ok, esto es matemáticas, ¿no? O sea, esto es cálculos, esto es... dije, bueno, siempre he estado interesado en que cuando aprendo algo lo tengo que aplicar. Y eso es algo que en la facultad le decía a los profes, no, man, o sea, pero ¿para qué me sirve una derivada? ¿Pero para qué me sirve una integral? O sea, ¿cómo lo aplico en la cocina acá? ¿No? ¿Cómo lo llevo a mi vida cotidiana? O sea, con una derivada le puedo llevar a una chava. Sí, el clásico de, ¿y esto me va a servir en la vida o no? Exacto. Entonces siempre buscaba yo la aplicación y bueno, también eso lo fui comprendiendo conforme me fui preparando en la vida, ¿no? Porque no solamente creo que en todo y lo que me ha pasado a mí es que cada vez que llego a un punto y me siento como aburrido, busco salir de ahí y busco prepararme más. Entonces, eso ha abierto como un parámetro de ser consciente de incluso ya saber qué estoy haciendo que ya no está funcionando y digo, entonces tengo que moverle acá, hacerle un cambiecito aquí a este rollo, ¿no? Por ejemplo, cuando está uno trabajando en doblaje de voz, a veces uno adquiere ciertos vicios al hablar, probablemente afuera, porque luego te dicen, no, es que sí tienes voz de locutor. Pues sí, porque probablemente se te escuchan todas las letras y dices todo, ¿no? O sea, es como que se te entiende todo muy bien y dices, caray, pero a lo mejor en la publicidad eso no está funcionando porque ya no suena natural, ¿sabes? Orgánico. No suena orgánico, pero para doblaje, tal vez el que digas, hola, buenos días, ¿no? O sea, el ritmo no está siguiendo a tu personaje, cambia mucho y entonces tú te detectas eso y dices, canico, ya estoy sonando igual en todo lo que estoy haciendo. Lo haces consciente, te pones a practicar porque pues diario tengo que estar practicando, diario es práctica de todo lo que hago, porque pues, ya hago doblaje, hago dirección de doblaje, hago narración de audiolibros, hago locución comercial, hago la colaboración del radio,
hago videojuegos y lo que vaya saliendo, ¿no? O sea, videos internos, o sea, todo eso es lo que yo hago. O sea, cada uno tiene su característica y Claro. no puede sonar igual todo el tiempo. No, todo tiene un espacio, ¿no? Y tiene un momento y todo tiene una forma de llevarse, ¿sabes? Entonces hay que estar todo el tiempo en todo lo que dices que sabes hacer, tienes que saber cómo hacerlo realmente. Bien aplicado, pues. Y bien, exactamente, porque sí, o sea, el ser todólogo conlleva una gran responsabilidad, ¿no? O sea, no puedes llegar a ser, bueno, ostentarte como, "Guau, es que si yo hago esto y hago aquello y tal, sí, compadre", pero ya a nivel de cancha ya es otro rollo. Porque, pues precisamente, ¿no? Creo que es importante ser muy objetivo en en las cosas que tienes que llegar a hacer. Y más en un momento de vida en que todo es inmediato, casi, ¿no? Claro, es que la importancia de comunicar bien en la era de la inmediatez es muy importante. Efectivamente, fíjate que el factor principal es, y tú lo acabas de decir, es la comunicación. Justo ayer subí algo en TikTok que hablaba algo, o sea, relacionado a eso, en donde si uno no comprende, o sea, en dónde está o de lo que va a hablar o hacia dónde quieres llevar algo, va a ser muy difícil que lo puedas comunicar y y sobre todo que los demás lo comprendan. Es como si yo le digo a alguien ahorita, no sé, te digo a ti, Kika, cierra los ojos y piensa en un gato negro. Vas a ver un gato negro. O quien sea va a ver un gato negro. Porque ya tienes la referencia y es un mensaje muy sencillo. Yo te dije, piensa en un gato negro. That's it. O sea, no hay más. Cierra los ojos, piensa en un gato negro. Pero si lo que comunicas no lo comprendes tú, no se va a duplicar o no se va a comprender en la otra parte. Claro. Entonces, eso en la actualidad es un elemento que creo que está sucediendo de una manera muy común, porque es como decirle a un francotirador, ok, le vas a tirar a un objetivo y el francotirador va a decir, ok, ¿cuál? Ah, ok, pues vas a buscar a un hombre pelón. Entonces el cuate está enfrente de un monasterio de estos Budista. monjes y el cuate reporta acá por su radio, sí, pero estoy viendo 50. ¿A cuál de los 50? Claro. Sí. O sea, ¿qué quieres crear? O sea, un impacto preciso, porque a lo mejor le van a decir, no, pues pégale al bueno, o sea, al que veas, el que sea gordito y el que use lentes, ese es el bueno. Okay, ese es el objetivo. Sí, una métrica más. Ojalá no suceda. Exacto. Sí. Entonces, pero ahora o muchas veces cuando te digo, sucede eso, si no se prepara uno de una manera integral o certera, pues entonces vas a estar ahí buscando y hasta que te digan cuál, ¿no? Y pues puede pasar el tiempo y no haces lo que tienes que hacer. Y entonces nada más tienes una bala y le tiras y no le vas a pegar al objetivo. Claro. Y ahí es donde se hace un caos, porque entonces todos los que están ahí van a ver que llegó un plomazo que le tiró a una estatua sagrada y ven que la estatua se rompe y pues van a decir, y se genera un caos, ¿no? Claro, totalmente. Mi estimado, sé que andas cortito de tiempo ahorita, pero ¿te parece si hacemos una segunda parte y si continuamos con todo este tema de la comunicación y la locución y en toda tu trayectoria que has tenido? Me encantaría, por supuesto que sí, Cama. Sí, estimado Mau, muchas gracias. Yo te agradezco mucho tu tiempo. Digo, no se cierra aquí, obviamente, es una despedida al 50%. Llevamos el 10% de esto. Totalmente. Tío Roxas, pues síganos todavía para una segunda parte y para que escuchen la interesante historia de mi buen amigo el Mau. Gracias, Cama. Gracias a todos.